Muy buenas noches, estimados estudiantes de cirugía, grupos B y D. Vamos a avanzar nuestros temas, que son ya pocos, dentro de la categoría de temas importantes y urgentes, es la venodisección. Podemos salvar vidas con la venodisección, especialmente cuando se encuentran ustedes realizando el año de provincia. Están muy lejos, allá lejos, en el rincón del tigre, donde no hay otro médico. Y usted solito va a resolver el problema cuando esté de interno. O de haciendo su año rural obligatorio. El tema es venodisección, o también llamado flebotomía. ¿Qué es la venodisección? Concepto. Es un procedimiento quirúrgico para diseccionar una vena superficial de alguna extremidad superior, inferior, izquierda, derecha, o también del cuello, introduciendo entonces en esa vena un catéter en la luz de este vaso. Aunque la venodisección se emplea menos actualmente debido al aumento de popularidad de las vías centrales percutáneas. En la actualidad, la punción de la vena subclavia recibe la preferencia, tal cual hemos explicado en las clases anteriores, cuando se precisa un acceso rápido a la cava superior. Sin embargo, está sujeta también a una serie de complicaciones, especialmente cuando son practicadas por manos inexpertas. La cateterización por flebotomía conserva aún indiscutiblemente su utilidad. ¿Cuáles son las indicaciones de la cateterización venosa? Primero, cuando no se consigue entonces la vena, o bien cuando queremos asegurarnos, porque esta es una cirugía mayor. Cuando vamos a utilizar una nutrición parenteral prolongada, cuando el paciente está en estado de choque, porque están colapsadas todas las venas, entonces va a ser difícil por vía percutánea. Más rápido es la vía de la venodisección. En coma prolongado, en el paciente gran quemado, hay pocas venas que tenemos para utilizar porque las superficies de los miembros del mismo cuello puede estar quemado. Cuando vamos a realizar reposición hidroelectrolítica, justamente con los quemados también. Cuando vamos a realizar la medida de la presión venosa central y también la presión que corresponde a la presión pulmonar y la imposibilidad de una punción percutánea por haber infección en los miembros, puede haber infección en el cuello y hay una sola posibilidad, entonces hacemos la venodisección. Cuando se realiza hemodiálisis y cuando hay que hacer cateterismo cardíaco. Pero también tiene contraindicaciones. No se puede hacer venodisección cuando hay una flebitis, una trombosis previa a lesión venosa en el territorio elegido para la disección. Cuando hay una insuficiencia arterial en el área donde se desea ejecutar la disección. Cuando hay alteración de la coagulación, lesiones cutáneas infecciosas en el sitio de la punción. Cuando hay bulas pulmonares cuando se intenta el abordaje de la subclavia. La hernia inguinal en los accesos femorales. Las alteraciones carotídeas cuando se pincen accesos fibulares. Cuando no es posible una técnica estéril, aún en los casos de emergencia, deben seguirse los pasos del antisepsia.
En los casos de traqueostomía con abundantes secreciones en abordajes yugulares, función de la subclavia yugular izquierdas en pacientes cirróticos, pacientes con hipertensión arterial severa en accesos yugulares y subclavios, cuando el intento del lado contralateral ha resultado en una complicación severa. Falta de experiencia del médico. El personal en entrenamiento debe practicar el procedimiento bajo supervisión experta. ¿Cuál es el material quirúrgico para la venodisección? Un equipo de solución completa, bisturí lámina 11, mango de bisturí número 3, una pinza anatómica, 4 pinzas mosquito tipo Halsted, curvas sin diente, 2 pinzas mosquito Halsted rectas sin diente, una tijera de iris, una tijera delicada para hilos, una pinza de Adson sin dientes, una pinza de Adson con diente, separadores de Faraday pequeños, el catéter que vamos a utilizar, el catéter intravenoso, hilos de seda 3.0 y 4.0 o mononylon 4.0, material de anestesia local, silocaína al 1%, sin adrenalina, jeringas 5 a 10 cc, gasas esterilizadas, campos, guantes, antisépticos, alcohol yodado o solución povidona yodada. ¿Cuáles son los tipos de catéteres disponibles? Puede ser un catéter de polietileno. Por la rigidez provoca en 24 horas lesión de la pared de la vena por presión, altamente irritante para el endotelio. Catéter de polivinil. Sonda gástrica comercial. Se torna flexible a la temperatura del cuerpo. Duración media sin flebitis, 72 horas. Este es el ideal, el catéter de Silastic. Catéter ideal por la flexibilidad y absoluta tolerancia del endotelio. Zonas de elección para la venodisección. El cuello. Puede utilizar la vena facial. La vena facial ingresa a la vena yugular interna. Esa sería nuestra vía para llegar fácilmente. La vena facial está prácticamente por delante del ángulo de la mandíbula. Hay un canal facial precisamente donde está la arteria y la vena. Se palpa. Entonces, por debajo hay que hacer la pequeña incisión. El uso de las yugulares externas y también puede ser la vena yugular interna. La yugular externa está sobre el esternocleidomastoideo y la vena yugular interna está por debajo del esternocleidomastoideo. Eso en cuello. Hay venas en los miembros superiores. Por ejemplo, la vena basílica, parte interna, a nivel del compartimiento superficial de la fosa cubital interna. La vena cefálica, en el borde externo de la prominencia del bíceps o a nivel del surco deltopectoral. En los miembros inferiores, la vena sapena interna, en el triángulo de Scarpa, a nivel de su callado o en la región maleolar interna. Esas son las venas que podemos utilizar. Vamos a hacer una descripción general de la técnica de venodisección y su cateterización venosa. Con catéter intravenoso, la técnica de venodisección es un pequeño proceso quirúrgico y como tal exige cuidados de asepsia y antisepsia. Aunque es un procedimiento de urgencia, se debe realizar de la manera más estéril posible. Lo que necesitamos es una región, cualquier región, pero la técnica va a seguir estos mismos pasos. Primero, la incisión de la piel, divulsionar con una pinza mosquito y encontrar la vena, individualizarla y separarla de esta manera con la pinza. Y luego pasar tutores, estos hilos, a ambos lados. Uno de ellos va a ser el lado proximal
y el otro el lado distal. Entonces, y luego se va a hacer la anudación de uno de los lados, el lado distal, y el proximal va a estar libre. Y luego de reparar entonces esta vena, vamos a hacer la incisión en esta pequeña vena. Utilizamos bisturí número 11 con puntita fina y realizamos la incisión en la mitad de la vena. Luego abrimos las pinzas de hemostasia sobre las que está la vena y se emplean unas tijeras para cortar la vena en su porción media. O directamente podemos cortar también con el bisturí. Se introduce, como está viéndose aquí, se introduce el catéter en la vena y lo hacemos avanzar. Se puede utilizar una pinza mosquito para sujetar la vena y mantenerla abierta mientras se inserta el catéter. Sin embargo, a veces no es necesario. Se utiliza fácilmente. Aquí, en el caso de las venas finas, puede utilizar una aguja de calibre 18 con la punta doblada para mantener abierta la vena. Y aquí se ajusta el nudo proximal para asegurar el catéter. Entonces aquí vamos a ligar con ese hilo que estaba como parado. Entonces lo vamos a ligar, lo vamos a anudar y vamos a asegurar este catéter. Finalmente vamos a colocar 3 puntitos aquí en la incisión que hemos realizado. Bien, eso sería la técnica en general, la técnica que se realiza. Vamos a explicar un poco cómo se realiza la venodisección de la vena facial. Muy importante esta venodisección cuando en los niños pequeños no se consigue una vena adecuada para llegar hasta la vía central y utilizar en emergencia o en el uso de nutrición parenteral. Entonces, primero, siempre hay que revisar la anatomía y no me gustaría que escuchar como hace poco he escuchado, dicen que la anatomía no sirve. Mentira, ¿no? Si no tengo la anatomía en la mano, no voy a poder hacer ni siquiera esta sencilla cirugía. Entonces, voy a buscar en el maxilar inferior, ángulo por delante del ángulo, unos 2 centímetros, busco el canal facial y ahí está, justamente está latiendo la arteria y al lado está la vena. Entonces voy a hacer ahí con mucho cuidadito una incisión pequeña. Entonces, esta vena me va a permitir realizar la alimentación parenteral prolongada y además en la emergencia puedo tratar con líquidos y electrolitos. La vena facial es una de las afluentes de la vena yugular interna. Entonces, es una manera de ingresar a vasos centrales. ¿Cuál es la técnica? 1. Vamos a realizar la inmovilización de la cabeza del paciente volcada para el lado opuesto. Una antisepsia rigurosa, luego anestesia local, una pequeña incisión transversal tomando como punto de referencia el latido de la arteria facial en el borde inferior del maxilar inferior, por delante del ángulo del maxilar inferior. 5. Localización de la vena facial por disección Roma a lo largo del borde anterior de la vena yugular interna, digamos con hilo de seda en el extremo proximal de la vena facial. Realizamos el corte, la venotomía mínima de la vena e introducimos entonces un catéter de Silastic en la luz de la vena y avanzamos en dirección hacia el tórax. Fijando la vena con otra ligadura con seda
por encima de la desembocadura en la vena yugular. Se realiza tunelización en el subcutáneo a través de una aguja número 13. El catéter es pasado a través de la aguja, la cual es retirada. Cierre y sutura de la incisión, fijación del catéter con tela adhesiva y estará lista para la utilización. Está excelente. Es el cateterismo, entonces, de la vena facial. Los cateterismos en los miembros superiores. Tenemos el recuerdo anatómico. Este es un miembro derecho. Entonces, aquí, en el lateral, tenemos la vena cefálica. Y aquí tenemos la vena basílica. Y esta es la vena mediana. La mediana puede ser cubital y la mediana radial, o algunos llaman también mediana basílica y la mediana cefálica. Entonces, ese recordatorio es muy importante porque precisamente es ahí donde vamos a colocar, los catéteres, estamos por fuera del bíceps, aquí, en la vena cefálica, y por dentro la vena basílica. La venodisección en la vena basílica. Hay que colocar al paciente en posición de exposición de la vena basílica, colocando el brazo en abducción de 90 grados, así tal cual, con el codo flexionado a 90 grados y la palma de la mano hacia arriba. Esta posición es correcta para acceder a la vena basílica en cualquier localización. Localizar la vena basílica, esta se encuentra a 2 o 3 centímetros por encima del epicóndilo y luego se coloca torniquete por encima del pliegue del codo. Colocamos un torniquete. Preparamos el campo con antisepsia y anestesiamos la piel en el área deseada para la incisión. Para esto usamos aguja número 23 y además xilocaína al 1%, repito, sin vasoconstrictor, sin adrenalina, sin vasoconstrictor. Luego, aquí tenemos hacer entonces la incisión en la piel después de anestesiar de 4 a 6 centímetros en forma transversal por encima del pliegue del codo. Aquí. Divulsión con pinzas mosquito y exponer 2 a 3 centímetros del trayecto de la vena. Aquí tenemos. Exponer la vena 2 a 3 centímetros del trayecto de la vena. Aislar la vena, la pinza mosquito por debajo de la vena y ligar con hilo la vena distal y colocar otro proximal sin ligar. Aquí entonces, esta es la vena distal, vamos a hacer la ligadura y este otro no lo vamos a ligar. Aquí vamos a realizar la venotomía, vamos a cortar una pequeña incisión en la vena, ¿para qué? Para pasar el catéter. Para pasar el catéter. Tenemos el D. Vamos a introducir el catéter hasta colocar correctamente en el interior de la vena y progresar el catéter hasta la posición deseada. 7. La infusión. Conectar el catéter al equipo de infusión venosa. Verificar retorno venoso bajando el frasco de infusión venosa por debajo de la altura del corazón. Fijar el catéter, aquí hay que fijar el hilo. Fijar el catéter, anudar la ligadura proximal, vena y catéter, apretar suficientemente para impedir la extravasación de sangre, pero no hay que estrangular el catéter. 9. Cierre de la incisión con hilo mononylon, 3 0 o 4 ceros, y fijar el catéter
a la piel. Colocar pomada antiséptica y cubrir la región con curación de gasa estéril y tela adhesiva. Otra técnica, la venodisección de la vena safena interna o safena mayor a la altura de la ingle, el triángulo de Scarpa. Las venas a la altura de la ingle están más próximas a la circulación central y son vasos grandes para colocar con facilidad un sistema intravenoso, como es el caso de un catéter, que permite la infusión masiva de sangre o soluciones en cuestión de minutos. La anatomía de esta región, la vena safena interna, es superficial en la ingle y está rodeada de tejido subcutáneo. Está en posición superficial a la arteria y la vena femoral. Entonces aquí es la vena, la arteria y el nervio. Van al revés. Entonces esta es la vena, el callado de la safena. Es ahí donde vamos a colocar. No en la vena femoral, en el callado, para entrar a la vena femoral. La vena safena interna por la superficie anteromedial del muslo y entra en la fosa oval para unirse a la vena femoral. Presenta su mayor diámetro a 3 o 4 centímetros en posición distal al ligamento. Aquí 3 a 4 centímetros de aquí del ligamento inguinal. Palpamos la arteria y entonces 3 a 4 centímetros abajo y ahí vamos a realizar la pequeña incisión. Esto es aproximadamente 2 centímetros por debajo de la zona de inserción de una vía femoral central y a la altura del lugar donde el escroto o los labios mayores se unen al muslo. 4. Identificar el punto en el que el escroto o los labios mayores se unen al muslo. Estamos viendo aquí el escroto, aquí el pene, y aquí más o menos de aquí el escroto hay que medir unos 6 centímetros. Está ahí la vena femoral. Entonces, al lado va a estar la vena, aquí va a estar la vena safena interna, haciendo precisamente este bastón, este callado, para ingresar a la vena femoral. La sepsis, preparación de campo operatorio, campos estériles y anestesia local igual a las anteriores técnicas. Incisión transversal de 4 a 6 centímetros con una hoja de bisturí número 10, centrada en el punto de referencia. En esta incisión solo se debe cortar la epidermis. 7. Disección del subcutáneo con pinzas mosquito curvas hasta encontrar la vena safena interna. Aislar la vena y realizar la técnica conocida para colocación de catéter. Entonces aquí tenemos el aislamiento de la vena safena mayor o interna. La incisión de la piel debe comenzar en el punto donde el escroto o los labios mayores se unen al muslo. Agrandar la incisión de forma lateral hasta que se una a una línea vertical trazada desde el borde lateral del pubis. Otra técnica, la venodisección de la vena safena interna a nivel del tobillo. Este procedimiento es fácil y seguro, muy usado en niños, pero se debe recurrir como último recurso porque otras veces puede ser utilizada con mayores ventajas. El catéter puede permanecer en vena con seguridad hasta 48 horas. Después de ese plazo debe ser retirado. En caso necesario, otra vena debe ser disecada. Vigilar la aparición de signos de flebitis, calor, endurecimiento, edema, que será indicación para retirar inmediatamente el catéter. La anatomía. La vena safena interna a nivel del tobillo se encuentra con facilidad y se puede aislar a la altura del tobillo. Localizar el punto 2,5 centímetros anterior y 2,5 centímetros superior al maléolo interno. Anterior y superior. La vena se encuentra 2 dedos de ancho sobre y 2 dedos de ancho por delante del maléolo interno.
Y entonces estamos investigando y vamos a realizar la pequeña incisión, vamos a hacer la dilución de la vena y aquí tenemos individualizada la vena. El aislamiento de la vena safena interna a la altura del tobillo, identificación de la vena, incisión transversal en la piel desde el borde anterior al posterior de la región interna de la tibia. Con pinza de mostaza curva se daspa a lo largo de la tibia y luego se gira 180 grados, una flecha curva. Con pinzas de mostaza se separan los tejidos. Se inserta una pinza recta entre las dos hojas de la pinza curva para elevar la vena y se retira la pinza curva. Para este procedimiento vamos a realizar la siguiente técnica para la safena interna a nivel del tobillo. Colocar la extremidad en extensión y rotación externa y inmovilizar el miembro inferior fijándolo por medio de tela adhesiva, sobre todo en los niños. La antisepsia con alcohol iodado o povidona, los campos estériles y anestesia local ya indicada. Xilocaína al 1% sin adrenalina. Incisión transversal en la piel que cubre a la vena safena interna empleando una hoja de bisturí número 10. Esta incisión debe ser superficial para exponer solamente el tejido subcutáneo por el peligro de seccionar la vena safena. 4. La dilución con pinza mosquito y liberación de la vena. Se pasa la pinza y luego 2 hilos, uno distal y otro proximal suelto. La venotomía y pasar el catéter por la pequeña incisión en la extremidad. Verificar la penetración del catéter en la luz de la vena por la aparición de sangre. Se anuda el hilo distal para asegurar el catéter. Cura la piel con puntos separados. La fijación del catéter con un punto de hilo. Y se procede a su curación con tela adhesiva. Como en todo procedimiento quirúrgico, existen también complicaciones. Puede haber lesión arterial o venosa, sobre todo en el brazo. Estamos buscando la cefálica o, sobre todo, la basílica. Los pacientes en estado de shock han habido casos de colocar a la vena basílica o a la vena humeral, entonces se han colocado en la arteria. Se puede producir una hemorragia o un hematoma. Puede haber un tromboembolismo, levitis. En este caso, por ejemplo, son varices. No es bueno hacer la venodisección en la safena. Aparece entonces levitis y también puede aparecer infecciones y abscesos. Sobre todo cuando ha extravasado, entonces fácilmente se forma un absceso. Después de que se efectúa la venodisección, se debe vigilar que el catéter permanezca permeable, además de mantener siempre la herida limpia. Hay quien aconseja mantener sellada la herida por una semana. Se recomienda que el catéter no dure más de 14 días insertado en el vaso. De forma general, hay que cambiarlo si necesitamos más días. Simplemente hay que cambiar el catéter siempre que las condiciones estén dadas, que no haya infección, no haya infiltración, etc. Ese es el tema de hoy. Muy interesante. Hay que hacerlo. Entonces, nos vemos en la próxima clase y vamos a seguir avanzando.